pensar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Muchas gracias por estar ahí una semanita más con nosotros, como siempre les digo, por hacernos este huequito que cada vez necesitamos un poquito más de espacio, ¿no? Porque ya empieza a hacer calor. Bueno, que me dicen que me enrollo demasiado siempre, presentarle a los compañeros que hacen el programa, como siempre en primer lugar, Paco Javier Montes de Oca. Buenas noches, Paco Javier. ¿Qué tal? Ya que lo dices bien, la semana, viva el verano, ¿no? Sí, claro, sí, calor, no, ya ha empezado. Sí. Aunque Portafila hace un pelete todavía. Tremendo. Yo estuve el otro día con el tema de la universidad y hacía un pelete de mucho cuidado. Bien la semana, sí. Bien, fantástico, sí. Sin ningún problema. Adelante. Muy bien. Y el invitado de esta noche, José Antonio González, actor, director, seguramente cuando ustedes lo vean lo van a reconocer porque además de que ha salido en muchas series, ha estado haciendo de Benito Pérez Galdós, de Néstor Álamo también, ha hecho un poquito por ahí, por algunos sitios, la ha visto por Triana, entonces darles las buenas noches, José Antonio. Buenas noches y encantado. Primero, gracias por estar aquí con nosotros, sabemos que estás súper liado, cosa que en tu profesión es bueno, ¿vale? Entonces tienes que decir aquello de Virgencita de Lourdes, déjame como estoy, ¿vale? Sí. Déjame como estoy. Bueno, cuéntanos un poco, proyectos. Bueno, ahora mismo afortunadamente tengo bastante trabajo y ahora estoy inmerso en un proyecto de Lorca, que estrenaremos en mayo, el 13 de mayo, en el Centro Cultural de Maspalomas, un proyecto que se llama Luna. Y tengo después unos monólogos también, que participo en el 10º Festival de Monólogos que se van a hacer en el CID. Estoy preparando un concierto para las escuelas de música del Ayuntamiento de Guía. Estoy escribiendo teatro, intentando sacar mis proyectos y bueno, y algunas cositas más así de teatro. Sí. Antes de entrar en plató, estuvimos hablando de la filosofía de lo que es este programa y tú dijiste que a mí eso me gustó mucho y es verdad que pues tú te dedicabas a la construcción y que un día de repente viste una viñeta que te llamó. Cuéntanos eso porque yo creo que eso debe de llegar a... Yo, básicamente siempre he estado ligado un poco a lo que es el mundo de la cultura y del arte. Evidentemente, mis principios era caminar por como todo cuando fuimos jóvenes, era caminar por un espacio muy ancho, un camino solo. Entonces dabas un mandazo a la izquierda y a la derecha, no pasaba nada porque era el mismo camino. Pero bueno, la vida se entronca y entonces se bifurca. Y al bifurcarse te dice, mira, o esto o esto. Claro. Y entonces, pues claro, yo digo, tenía mi novia en aquella época, a nosotros nos habían enseñado a tener 18 años, casarnos, tener hijos y a la caja. ¿Verdad? Y entonces digo, bueno, pues si me dedico a la farándula o a lo que a mí me apasionaba, no voy a poder tener una familia estable. Y decidí por lo estable, por lo cómodo. Pero sí es cierto que esos dos caminos, a pesar de todo, estaban paralelos, y iba saltando de un lado a otro. Entonces mis vacaciones las usaba para hacer teatro, para hacer cine, en lo que pudiera. Y creo que he hecho bastante. Y entonces llega un momento en el que a esta edad, que ahora mismo tengo 63 años, me cae en mis manos una viñeta, y entonces la veo, cosas curiosas de la vida que te sorprende cuando menos te lo piensas. Y entonces veo a un muñequito y tal, que estaba pintando un cuadro, y al otro estaba mirando lo que estaba pintando. Y el que estaba de pie le dice al que estaba pintando, dice, mira, pintando cuadros te vas a morir de hambre. Entonces en la siguiente viñeta, el de que estaba pintando el cuadro le contesta, dice que vamos a morir es una certeza. La diferencia entre usted y yo es que yo voy a vivir haciendo lo que me gusta y usted no. Entonces aquello me dio un taponazo tan grande que en el primer parón que hubo en la construcción, porque a veces paraba y estaba a lo mejor un par de meses sin trabajar, me dije, no,
me voy a dedicar a lo que a mí me apasionaba. Porque una vez en un artículo de periódico dije una frase que es cierta, y más en esta tierra. El canario trabaja en lo que puede, o sea, era como una especie de... se dedica a lo que no le apasiona. Cierto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces trabaja para mantenerse, pero su pasión es esta, pero no puede hacerlo. Claro, sí. Y entonces era cierto. Y entonces digo, bueno, pues tomé una decisión de tener 20 años. Claro, pues sí. Porque... Ponerte el mundo por montera, ¿no? Exacto. Sí, Y lo que yo tengo claro es una cosa. Lo más que voy a perder son bloques, madera, lata, pero no me quiero perder yo. Claro. Entonces, cuando me vaya para otro barrio, que me coja de la barba, si existe con barba, y me diga, has sido incapaz de decidir lo que te he dado. Claro que sí. Entonces, en ese sentido... Además, hay que, por la vida hay que pasar, no tanto igual, porque a veces la gente dice, no hay que dejar huella. Por la vida hay que pasar e intentar hacer lo que a uno le satisface dentro de un orden. Totalmente de acuerdo. Entonces, bien, el mundo ya es duro, ya te coloca en su sitio a veces. Yo siempre digo, como un combate de boxeo que está dándote en el coco todo el rato, papam, y que no te deja hablar. Entonces, ya es bastante duro como para encima haber estado trabajando 40 años en algo que no te gusta. Correcto. Cuando podías haber sido, yo qué sé, o igual no, pero tendrías otras aficiones de escribir, de pintar, o yo qué sé, o de ser marinero. Sí, correcto. Es más, incluso ahora estoy inmerso también en un proyecto que no lo dejé antes, que es poner en pie la obra de Momo, de Michael Enden. Una obra tan actual, en la que el personaje Momo oye, capacidad que tenemos ya poco, oímos poco y hablamos mucho. Y entonces nos están quitando el tiempo. Y entonces nos están quitando el tiempo para que produzcamos mucho. Claro. Pero producimos mucho para los de siempre. Y mientras yo produzco para los de siempre, me olvido de vivir. Claro. Y entonces esta obra va destinada a que es una obra infantil, pero muy adulta. Lo que quiero es que cuando el padre y la madre vengan con el niño, miren para el niño, los dos, y digan, necesito tiempo para él. Él necesita mi tiempo. Y si tengo que trabajar 2 horas menos, trabajo 2 horas menos. Cierto. Siempre con Javier. Pues. Sí, muy sabia reflexión, porque una de las formas de ser feliz es darle significado a la vida de cada uno, asistencia. Esa es la felicidad. Sí. Tener una vida con significado, con pasión, como tú decías, con vocación. Y el tiempo además, porque como se cuenta la anécdota del viajero intrépido que estaba por un desierto con un gran reloj y apurado, y estaba hablando con un tuareg que estaba sentado en una roca y habla con él, y el tuareg con una sabiduría dice, vos o tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo. Sí, señor. Qué bonito. ¿Ves? Entonces, en esa línea admiro tu planteamiento y no sé, posiblemente en otro momento podamos hablar, Pedro, de este tema, ¿no? Pero ¿cómo está o cómo te encuentras, o qué de positivo o qué de negativo encuentras en la salida del teatro en Canarias? ¿Cómo está el tema este? Mira, se da para 4 programas. Por eso decía. Es que eso es lo que pasa. El gran problema de la cultura en general es cuestión de voluntad política. Es cuestión de voluntad política. Yo siempre me refiero un poco a Alonso Quesada cuando decía que todo lo que se politiza se idiotiza. Yo no soy partidario de subvenciones. Yo le tengo mucho respeto al dinero público. Porque el dinero público no es solo de un abogado o de un empresario, es de un campesino que se desloma todos los días y cada vez lo tiene más culo. Entonces, no se puede tirar ese dinero, porque ese dinero sale del sudor del pueblo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es crear sistemas para que el que se dedique a hacer cultura, el que dedique a hacer una empresa cultural, tenga las posibilidades de trabajar durante todo el año con un circuito bien hecho, donde ellos aporten sus salas, me aporten publicidad y yo vivo de lo que realmente puedo vivir. Evidentemente, si yo hago un proyecto o una obra de teatro que es muy mala, pues no ganaré dinero. Claro. Ya procuraré yo hacer un espectáculo bueno para ganar dinero. Claro. Entonces yo me gano mi dinero, además lo pido exigentemente, que quiero ganar mi dinero el que me merezco. El problema está en que después, lamentablemente,
que no sé, lo digo a título de... es estar relacionado. Y es muy triste, ya esto no es cuestión de calidad ni de menos calidad. Si eres un buen pasillista, trabajas, y si no lo eres, no vas a trabajar. Entonces, desde que la cultura se politiza, ya tú estás sometido a decir cómo, cuándo y dónde tienes que decir las cosas. Entonces ya deja de ser, el arte debe ser revulsivo. Incluso hasta que haga vibrar a la gente, claro, que haga pensar. Y transgresor. Transgresor. Claro. Porque es que ¿sabes lo que pasa? Que es que el problema está en que el mismo humor es tan obvio lo que está diciendo. Claro. ¿Y por qué no pienso yo el chiste? Claro. ¿Por qué no me río 3 minutos después? ¿Por qué he pensado? Digo, qué curioso, que lo que me acaba de decir no me enteré, pero ahora lo he cogido y... No, es fácil. Es todo de risa fácil, es todo de inmediatez. Y con respecto al teatro y a la cultura no hay industria. Y en el cine no te digo nada. Sí, por supuesto. El cine, los canales de distribución están cogidos, porque el cine básicamente es más negocio todavía, Claro. y entonces nosotros ahí no tenemos salida, sino a un festival, alguna cosita y tal. Claro. Sí, porque aquí de boquilla mucho, aquí se potencia, se ayuda y tal, de boquilla todo, pero luego a la hora de la verdad... Sí, ahora van a hacer algo en Telde, me parece. Va a ser una especie de medio Hollywood. Sí, tremendo, Y yo creo que, bueno, ojalá que no, igual está equivocado, pero me parece a mí que ahí vamos a ser de los negros de la película de Tarzán. Total. José Antonio, cuéntanos un poquito cómo te llegó el papel este de Benito Pérez Galdós, porque imagino que serán casualidades también de la vida como... Mira, no, ¿sabes lo que pasa? Que antes yo lo estaba comentando el amigo Paco, lo bueno de tener relaciones humanas es conocer gente muy interesante, e intentar rodearte de gente que te pueda aportar cosas, que sumen, ¿no? Entonces, una de estas fue Juan Carlos de Sancho, que es escritor. Amigo de esta casa. Sí, muy buen amigo, fantástico escritor. Y entonces, a él le gusta hacer las cosas siempre dándole algo, una vuelta. Sí, una vuelta. Sí, entonces, cierto. un día va y me dice, mira, voy a presentar en la Casa Museo Pérez Galdós un libro que es el de Galdós responde del siglo XIX lo conozco. a problemas del siglo XX. Yo lo tengo el libro, sí. ¿Tú harías de Galdós? Digo, bueno, yo. Sí, digo, vale, yo hago de Galdós. Y entonces, pues, me visto de Galdós, me dejo mi mostacho y tal, afeitado con mi mostacho, y yo me visto y estoy detrás. Entonces, él empieza la conferencia o la presentación del libro, hablando un poco de cómo hizo el libro, que tal y cual, y al final dice, ustedes se imaginan, claro, que uno, esta entrevista que yo estoy haciendo aquí en el libro, se la podía hacer al mismo Benito Pérez Galdós. Sería fantástico. En esto salgo yo por detrás y entonces él se queda así y dice, don Benito, ¿qué hace usted aquí? Digo, no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace usted? Porque esta es mi casa. Claro, bien, qué bien. Y entonces dice, mire, queremos hablar con usted. Digo, bien, de gente, ¿no? Me siento ahí y empezamos ahí. Y eso mismo hicimos en Santander, porque también lo llevamos a Santander. Y en Santander hicimos la misma, lo que pasa es que yo entré con un barquito, que supuestamente fui a buscar a correo, porque me lo mandó esto de marineros que había en San Telmo, la cofradía de San Telmo, le regalaba el barquito, y entonces yo, mire, es que yo acabo de llegar y he visto un cartel que hablan de mí, y veo a Pereda ahí, y entonces ahí empezamos. Esa fue mi llegada. Qué bien, fantástico. Sí. Cuéntanos un poquito también, para la gente que nos ve, es que has actuado en montones de obras, en la serie esta de Hierro, sí. Además, un poco así que ahora que no nos ve nadie, ¿qué tal son esos que vienen como actores con ese marchamo de...? Mira, habrá de todo, me imagino. No, también. Mira, pero es curioso. Entre el más grande se es más humilde. ¿Sí? Sí, entre el más grande se es. El director de Hierro, Jorge Coira, es una magnífica persona, maravilloso, de un trato muy afable, muy tal. Uno se sorprende o juega tal, y entonces viene con un cierto temor, porque claro, nosotros aquí muchas veces jugamos a ser indígenas. Sí, claro. Claro, nosotros aquí. Cierto. De hecho, la perspectiva de la productora Portocabo, colonial. Sí, ese es el estigma que tenemos. Entonces, resulta de que Portocabo monta Hierro, y ellos venían con unas perspectivas no muy altas, porque claro, traían de cabeza de cartel a Candela Peña, que es un impresionante, claro, y también traían un argentino, ahora mismo no me acuerdo el nombre de él. Y claro, ellos decían, pero ¿y habrá canarios suficientes para mantener una serie de calidad?
Pues sí, señor, no solo ha habido un elenco de canarios, sino que resulta que en ese año de la primera temporada fue premiada en todos los sitios. Se hizo una segunda temporada y se superó incluso la primera, con canarios de aquí. Porque nosotros cuando vamos a trabajar nos dicen que hablemos castellano neutro. Castellano neutro es hablar como el del telediario, ¿no? Exacto. Y entonces es neutro. Y yo digo, pero vamos a ver una cosa. Si por un lado nos estamos jactando de que España es pluricultural, nacional, ¿por qué no puede haber un canario hablando con un andaluz y con un sevillano y cada uno en su sitio? Claro. O un gallego. Eso es lo bonito, además, que es lo natural, además. Eso es lo natural. Claro. No, es hablar neutro, pronunciar las S y hablar de los Eso como mi hija, ¿no? y las Z, si no lo y las Z. Sí. Como hace 50 años con la época de los... Yo, terrible, tremendo. A ver, no por desgracia, pero bueno, yo soy peninsular, ¿no? Porque se nota muchas veces. Y mi hija, que es nacida aquí, de mí se ríe cuando me dice, padre, digo, ¿qué? Dice, di azul. Y yo digo, azul. ¡Ay! Se ríe de mí, porque claro, yo digo azul. Claro, y es azul. Pero es que tú dices azul. Sí, claro. Pleno derecho. Muy bien, muy bonito. José Antonio, nos van a matar. Se nos ha ido el tiempo de la entrevista. O sea, pero, sí te voy a pedir, si no te importa, te quedas con nosotros y nos ayudas a presentar el programa y todo eso. Sí, sin problema ningún. No. Muchas gracias. Hacemos un pequeño alto y ya mismo estamos con ustedes. Ni se muevan del sofá. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hay un tema cuyo título genérico sería despido laboral estando de baja médica. Esto es un problema o una situación que se puede dar. De esto va a hablar nuestro compañero en asesoría laboral, Francisco Rodríguez. Vamos a escucharlo. Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión.
Hoy les voy a hablar de un tema que posiblemente a algunos de ustedes les haya afectado o les haya tocado a algún familiar cercano. Se trata de los despidos laborales que se producen cuando los trabajadores o trabajadoras se encuentran de bajas médicas, bien sea por enfermedad común, por accidente de trabajo, por enfermedad profesional o por accidente no laboral. Deben de saber ustedes que el pasado 12 de julio del año pasado entró en vigor la Ley 15/2022 que prohíbe todo trato discriminatorio por razón de, entre otras cosas, por razón de la salud. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas empresas que están mal asesoradas o, estando bien asesorados, no hacen caso a sus asesores, que cuando los trabajadores cogen una baja médica porque están enfermos, ¿verdad?, o se accidentan, proceden a su despido, dado que esa carga social que tienen que pagar, dado que las prestaciones que percibe un trabajador estando enfermo o accidentado, como ustedes bien saben, las paga o bien el INS cuando actúa como mutua o bien las mutuas de accidentes de trabajo, y tienen que pagar las empresas o seguir pagando las cuotas de seguridad social. Pues bien, cuando se produzca un despido de un trabajador o trabajadora que esté en situación de baja médica, repito, por cualquier contingencia, sepan ustedes que pueden estar, siempre que se demuestre, claro está, de que la baja obedece a ese estado físico de estar enfermo, eso vulnera el derecho fundamental a la integridad física y a la salud del trabajador o de la trabajadora. Y eso es muy grave para las empresas. ¿Saben por qué? Porque si el trabajador o trabajadora, a través de su asesor laboral, demuestran que la causa real del despido no obedece a ninguna causa legal, sino a que está enfermo o enferma, el juez va a declarar ese despido nulo. Y ese despido nulo conlleva el reingreso de forma obligatoria en la empresa en que fue despedido. Y además, el pago de todos los salarios de tramitación que vayan desde el día que lo despidieron hasta que lo vuelvan a reincorporar. Tardes el tiempo que se tarde. Pero además, ese empresario puede ser condenado por esa vulneración de ese derecho fundamental a la integridad física y a la salud de los trabajadores, puede ser condenado a pagar una indemnización de daños y perjuicios que, según la gravedad de la infracción cometida, puede estar entre 1 euro y 300 y pico mil euros, que es la máxima sanción que existe en el derecho del trabajo. Por tanto, ojo a los temas cuando se despidan trabajadores estando enfermos o accidentados, porque las consecuencias judiciales y laborales pueden ser muy graves para las empresas y, por supuesto, también dolorosas para los trabajadores o trabajadores. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El maestro Paco Lezcano nos va a ofrecer, dentro de su sección de la Cámara de Bolsillo de Paco Lezcano, el nacimiento de la forma. No se lo pierda, no se pierdan al maestro, así que venga, vamos a verlo.
Si es que las imágenes del maestro son las imágenes del maestro, no pueden ser de otra manera. José Antonio, ¿dónde nos lleva ahora? ¿Qué vamos a ver? Pues mira, te voy a llevar al mundo de la música. Más concretamente a Eurovisión de 1975. Un tema de Sergio y Estíbaliz, Tú volverás. ¡Ah, qué bueno! Magnífico, ¿se acuerdan? Eso, sí. La música, ese arte que nos toca el alma, ¿no? Sí. Vamos a verlo entonces, venga. Veámoslo. Sergio und Estíbaliz sangen für Spanien Tu volverás. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad
afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. La verdad que esta canción tuvo mala suerte, porque era muy buena para estar en un festival, era una canción muy buena, pero... Sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, pues ahora nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Allá por diciembre de 2005, esta casa grabó en la Fundación Manfred Guanarteme una exposición que se llamó Pinturas, y los artistas fueron Salvador Sánchez y, si no recuerdo mal, Rafael Díaz, sí, correcto, Rafael Díaz. Entonces vamos a verla porque la verdad que es muy, muy, muy interesante. Salvador Sánchez, 1975, mexicano, elaboró el cartel del Congreso contra la Contaminación, celebrado en Monterrey en 1995, apoyado por Greenpeace, ilustrador de libros infantiles, Izquiel Jaguar, portada de las revistas 2000 Agro, Teorema Ambiental y El Universal. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos de América y España. Rafael Díaz, 1966, cubano-americano, ha sido considerado un artista revolucionario. Su única verdad es la fe abierta en las simplicidades de las cosas. Su pintura invita al espectador a su mundo, un mundo de posibilidades donde el espejo de la esperanza es algunas veces la desesperación. Rafael, crecido en Nueva York, cursó estudios en la Universidad de Arte Cooper Union y San Domingo College. Sus trabajos se han exhibido en galerías, museos y festivales nacional e internacionalmente, tales como Museo de Arte Moderno, República Dominicana, Museo del Centro Nacional de Artistas Afroamericanos en Boston, Massachusetts, Universidad de San Juan, Puerto Rico, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en Ciudad de México, en México. José Cejo, 1958, dominicano, ha realizado más de 50 exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías de arte de la República Dominicana, los Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico, Japón, Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, Ecuador, Martinica, México y Perú. Ha obtenido importantes premios y reconocimientos como la Segunda Bienal de Pintura del Caribe y Centroamérica en 1994, primer premio categoría Pintura Bienal León Jiménez Año en 1998, 1996, 1992 y 1985, premio de la crítica en la 17 Bienal organizada por el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana.
Me parece, José Antonio, que vamos a ver algo de cine ahora, ¿no? Pues sí, vamos a ver algo de cine y concretamente vamos a ver la primera parte de un corto del gran maestro Buster Keaton, que dio toda una lección de cómo sin palabras se puede hacer. Pues es verdad. Y era una película, un corto, como te dije antes, titulado El moderno Sherlock Holmes, de 1914, justo cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Dios, mi madre, Sí, señor, llovió, sí. llovió. Buster Keaton, fantástico, Sí, maestro de maestro. maestros. Sí. Muy bien.
Pues bueno, hoy va de maestros la cosa y nos vamos a la sección de nuestro amigo y maestro Paco Javier Montes de Oca, En tu mente. ¿Qué nos va a hablar Paco Javier? Con motivo del Día de la Madre. Madre no hay más que una. Y en este mundo que tenemos ahora, hay hasta madre de alquiler. Sí, total. O sea bueno, eso es. Vamos a hablar un poco también de eso, sí. Venga. ¿Saben ustedes que la palabra madre tiene el mismo significado etimológico que amor? Amma, la misma raíz etimológica. Amor, madre. Mujer, que por cierto es posible que sean la mujer, incluso las madres, allá en la época en que éramos homínidos, las que inventaron las tertulias, porque se quedaban en el fuego, en las cavernas, mientras los varones iban de caza, ¿no? Lo digo porque estamos en puertas y ya no en la festividad anual del Día de las Madres, ¿no? La madre, que es el primer núcleo de aprendizaje, de formación de la futura personalidad de los bebés, de los niños y de las niñas, a través de lo que llamamos el apego, la relación sentimental, afectiva, que tanta importancia después puede tener en la adolescencia y en la juventud, e incluso en algunos momentos en la edad adulta, nace en su origen en la madre. Evidentemente, y más en tiempos actuales, los padres también, a través de una relación parental, participan, por supuesto, y de forma también definitiva y trascendental en la formación de esa personalidad en la infancia, en los niños, que a los 5 o 6 años está ya casi, se está fraguando y casi ya está estable. Pero para eso, evidentemente, no podemos desechar el papel fundamental, el rol que ha jugado y que juega la madre que lleva en su vientre a su niño y que luego se encarga de acariciarlo, bañarlo, estar con él, hablarle desde que es bebé, que es muy importante, hablarle continuamente. Y eso también, evidentemente, nos puede llevar a otra derivada. Piensen ustedes ahora, los que y las que nos escuchan, que a lo mejor en este momento se encuentran en una situación difícil, de ser cuidadora o cuidador de una madre con Alzheimer, que ya no les reconoce, que cuando están viendo la televisión en casa o sentados, ella está al margen, está en su mundo, en un mundo incoherente a través mediante y por efecto nocivo de una enfermedad como el Alzheimer o la demencia, quizás mejor casi llamarlo Alzheimer, una enfermedad mental de tipo neurológico, orgánico, cuyos descubrimientos están ahora en boga intentando paliar o por lo menos reducir el efecto nocivo de la enfermedad. Y entonces recordemos y hagamos una reflexión e intentemos compensar el cariño que una madre dio a sus hijos, a esas hijas, durante sus edades tempranas, sobre su infancia y sobre la adolescencia, para compensarles y saber que en este momento está en una situación difícil y que no se frustren porque porque las desconocen, porque no tienen conocimiento, porque no tienen la empatía, porque se ha roto el vínculo afectivo merced o como consecuencia negativa de la enfermedad del Alzheimer. En definitiva, el Día de la Madre, que no solamente consiste en comprarle un obsequio, sino en acompañarla, en agradecerle y también reivindicar, lógicamente, el papel de la madre de hoy, de las madres actuales, que no solamente tienen labores en el hogar, sino también trabajan fuera de casa.
Acuérdense de los que nos escuchan, que tienen ya cierta edad, cuando antes se decía una madre que crió un rancho de hijos, hoy menos, porque trabajan fuera, pero sigue teniendo un rol importante que hay que reconocer como madre, como tutora, como orientadora y también como trabajadora activa, productiva fuera del hogar. Nos vemos la semana que entra. Pues José Antonio, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir este ratito, por haberte prestado a presentar el programa. Sabemos que estás súper liado, o sea que todavía doblemente gracias. Y se nos ha quedado un montón de cosas para preguntarte. La excusa perfecta para que volvete a traer, que no pase mucho tiempo y nos sigas contando tus proyectos. Para mí es un auténtico placer. Ya se lo dije fuera de cámara al amigo Paco. Esto es salir a la calle y conocer gente fantástica como ustedes, y estar aquí ha sido un auténtico placer. Y un honor. Gracias. Fantástico, muchas gracias. Gracias a ti. Paco Javier, nos vemos la semana que viene. La semana que entra estaremos con ustedes de nuevo. Más, pero no mejor. Mejor es imposible, ¿no? Como dice, por lo menos mejorando siempre. Como dice el de la tele, ¿no? Muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Gracias a esas personas que nos ven en Argentina, en Chile y en Perú. Saben que siempre los llevamos en el corazón y que para ustedes hacemos también en parte este programa. Muchas gracias a todos los que nos ven, a los que nos hacen ese huequito, como yo digo siempre, en el sofá, que nos dejan entrar en su casa a través de la televisión, con la intención de hacerles pasar un ratito agradable. Con esa intención hacemos este programa. Ya saben, nos vemos la próxima semana y no nos falten porque pasamos lista, lo saben. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos